El heredero oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 2. Will se apartó bruscamente del árbol, sintiéndose culpable. Elizabeth se había plantado con las manos en los puños. Lo miraba furiosamente. Nunca se había parecido a su hermana. Catherine era preciosa, con los tirabuzones dorados y los grandes ojos azules de una muñeca de porcelana. Elizabeth tenía el cabello liso y pardo, las cejas oscuras, bajadas en un gesto terrible. Bajo su furiosa mirada había un tenso temor, como si ya casi hubiese adivinado lo que había pasado. Tenía que decirle que su hermana había muerto. No podía olvidar el rostro blanco como la tiza de Catherine, atravesado por venas negras, su cuerpo frío y pétreo bajo sus manos y el abrumador olor turboso de la tierra removida como la sangre de la tierra. Will, estoy asustada. Intentó pensar en lo que a él le gustaría oír si intercambiaran los papeles. No lo sabía. No tenía demasiada experiencia consolando. Sabía que Elizabeth valoraba la verdad, así que se la dio. Ha muerto, le dijo. Murió enfrentándose al rayo oscuro. Cuando habló, el árbol siguió iluminado. Creía que seguramente titilaría. A Catherine le habría encantado aquel lugar. Le habían gustado las cosas bonitas, pero no tuvo la oportunidad de verlo. El alcázar al que él la llevó era solo oscuridad y muerte. ¡Mientes! Pero no mentía. Le había dicho la verdad, aunque no el papel que él había jugado en ella. Era consciente de que los demás estaban mirándolo, oyendo la historia por primera vez. Cuidado, cuidado. Supuso a dónde me había marchado, le contó Will, y se marchó del alcázar en mi busca. Me encontró en Bow Hill. Lo había encontrado en la tierra destrozada, con la sangre de Simon en las manos. No pensaba con claridad, como si lo hubiera hecho. Fue valiente, intentó hacer lo correcto. Extrajo la espada para luchar contra el rey oscuro. Fue la espada lo que la mató. Nada puede sobrevivir cuando se desenvaina la espada. Había mucho que no podía contarle. No podía decirle que su hermana había desenvainado la hoja contra él. Tú eres él, el rey oscuro. No podía decirle que su hermana había muerto sufriendo y asustada. Intenté detenerla y no pude. No me creyó cuando le supliqué que no tomara la espada. Dejé su cuerpo en la granja de mi madre y le envié un mensaje a tu tío. Vino con tu tía para enterrarla. Esperó con James en la posada de Castleton hasta que la familia de Catherine apareció, su tío y dos hombres a los que Will no reconoció, bajando de un carruaje alquilado. Los observó desde lejos, seguro que ellos no podían verlo. Entraron en la casa de su madre y sacaron de allí a Catherine bajo el cielo gris en una procesión fúnebre. Fue como el final de otra vida. Desde la primera vez que la vio, buscando un carruaje en la calle Bond, ella había formado parte del sueño de lo que podía haber sido, una fantasía de cariño, esperanza y familia. Y en aquella cumbre destrozada pensó que aquel era un sueño que jamás volvería a tener. ¿Tú por qué estás vivo?, preguntó Elizabeth. Tenía los ojos rojos y los puños apretados. A Will se le erizó el vello de los brazos. ¿Qué? ¿Por qué estás vivo tú, si nada sobrevive cuando se desenvaina la espada? Su implacable lógica infantil lo atravesó. Elizabeth tenía una expresión testaruda en el rostro. Will recordó que aquella noche también lo confrontó. Sabía que te pillaría. Eres un embustero. Habló con cautela. Yo puedo tocarla, le dijo Will. Ya la había tocado antes, en un barco. No podía decirle por qué. Los demás estaban presentes, escuchando. —¡Mientes! ¡Le hiciste algo! —replicó ella. —Elizabeth —dijo Violet con amabilidad, dando un paso hacia ella—, Will te ha contado lo que ocurrió. Él lo habría evitado de haber podido. Cualquiera de nosotros lo habría hecho. Fuiste a buscarla a Londres. Elizabeth apretó los puños. —¡La buscaste! —No es culpa suya —le aseguró Violet. —¡Es culpa suya! —replicó Elizabeth mirándolo. Le temblaba todo el cuerpo. —¡Es culpa suya! De no ser por él, ella no habría venido aquí. A él no le importaba Catherine, solo la necesitaba para llegar hasta Simon. La hizo venir aquí. La hizo seguirlo. La niña esbozó una mueca, lanzándole las palabras. —Si no te hubiera conocido, no estaría muerta. Se agarró la falda con las manos y se marchó corriendo de la habitación. —Elizabeth —dijo Will, haciendo ademán de ir tras ella, pero Grace lo detuvo. Sarah la siguió rápidamente. —Deja que se marche —le aconsejó Grace—. No hay nada que puedas decirle. Ha perdido a su hermana. Catherine también era su hermana, o lo más parecido a una hermana que había tenido nunca, pero esas eran unas palabras que no podía decir. Cerró los ojos fugazmente. Yo solo... Había estado muy solo los días tras la muerte de su madre, sin saber qué hacer. Recordó la primera noche acurrucado en el hueco del tocón de un árbol, agarrándose la mano herida. No debería estar sola. Sarah se quedará con ella, le dijo Grace.
Se quedaron sin decir las palabras «No debería estar con el que cree que ha matado a su hermana». Will lo sabía. Sabía que no debía ser él quien fuera tras ella. Entendía que estaba mal, pero las hermanas Kent eran las hijas de su madre, sus verdaderas hijas. Miró la luz del árbol y notó el doloroso vacío que debería ocupar su familia. Elizabeth iluminó el árbol, ¿no? Violet asintió. Fue cuando nos escondimos aquí, casi por accidente. Tropezó y lo tocó y empezó a brillar. ¿La niña hizo esto?, preguntó James. Cyprian y Violet intercambiaron una mirada. Los incomodaba que James estuviera ahí, descubriendo sus secretos. Will lo pasó por alto. Le había contado a James la verdad deliberadamente. «Tiene la sangre de la dama», dijo Will, «como Catherine». «Como tú», replicó Grace. Ella no lo comprendía, ninguno lo hacía. Puede que imaginar que Will podía ser el cuco en el nido fuera demasiado horrible para ellos. Sintió las manos de su madre alrededor de su cuello. «No hagas daño a mis niñas». «Si Elizabeth tiene la sangre de la dama, podría ser parte de tu familia. Una prima, una hermana», dijo Grace. «¿Te habló tu madre alguna vez de otros hijos?» Se estaba acercando demasiado a la verdad. Ella nunca me dijo nada. No hasta el final. Will se obligó a darle la espalda al árbol. Cerró el puño sobre la cicatriz de su palma y dejó tras de sí la luz. «He visto lo que querías que viera». Dio un paso hacia la puerta solo para que lo detuviera una mano en el hombro. «No», dijo Grace reteniéndolo de nuevo. «No te he traído aquí por el árbol de la luz. Es otra cosa». ¿Otra cosa? Junto a Grace, Violet y Cyprian parecían tan sorprendidos como él se sentía, pero Grace no les explicó nada, solo esperó, mirándolo con expectación. «Will», dijo finalmente después de un largo silencio, «lo que tengo que mostrarte es uno de los asuntos más privados del Alcázar». Grace no profundizó, no miró a James, pero él era sin duda la razón por la que se estaba conteniendo, el amante del rey oscuro apoyado en la puerta. «¿Me estás echando?», preguntó James educadamente con una mueca. «No, estamos juntos en esto», dijo Will, y en los ojos de James apareció un destello de sorpresa. «Todos nosotros». Cyprian y Violet intercambiaron una mirada. Will miró fijamente a sus amigos. «Muy bien», fue todo lo que dijo Grace. Se dirigió al muro opuesto, levantó las manos y las colocó sobre la piedra. Sus dedos encajaron en la suave impronta, como si muchas manos antes que las suyas hubieran tocado justo esos puntos, desgastando la piedra. «Esto es lo que quiero que veas», le dijo Grace. «No el árbol, sino lo que hay debajo». «¿Debajo?», preguntó Will. Grace presionó la pared y, con el chirriante sonido de la maquinaria vieja, las piedras se abrieron bajo sus pies hasta que estuvo ante unos estrechos peldaños de piedra que bajaban interminablemente. Nunca había oído que hubiera una cámara debajo de esta. Cyprian había retrocedido un paso. «Solo lo sabía la sierva mayor y los jenízaros», dijo Grace, indicándole a Will que bajara. «Es uno de los últimos secretos de la luz, un recordatorio de que solo vemos una pequeña parte de lo que existe». Will bajó los peldaños primero, con el corazón latiéndole de un modo extraño. A medio camino se detuvo, sobrecogido ante lo que vio. Una luz traslúcida teñía los muros, el techo abovedado, incluso el aire, escapando de las raíces retorcidas y suavemente iluminadas del árbol, de un millar de resplandecientes hebras que revestían de luz la habitación. Una paz tranquila y cálida bañaba el aire, como si la asombrosa luz pudiera nutrir y recuperar, sanar todo lo que tocara. «Creía saberlo todo sobre el Alcázar», dijo Cyprian a su espalda, con una desconcertada reverencia. «¿Sí?», le preguntó Grace. «La luz todavía tiene sus milagros después de tanto tiempo». Había un pedestal sencillo en el centro de la habitación, con palabras grabadas en una lengua antigua. Sobre este estaban suspendidas las raíces del árbol, como estalactitas brillantes. Will se acercó, pasó las yemas de los dedos por las palabras. «El pasado grita», leyó en voz baja, «pero el presente no puede oírlo». Le recorrió un escalofrío. Había un pequeño cofre de piedra en el pedestal. Su atención se concentró en él. El cofre de piedra era muy modesto y el árbol que tenía encima monumental. «¿Qué hay dentro?», preguntó. «La piedra mayor», dijo Grace. Apenas era consciente de los demás bajando los peldaños a su espalda. Notaba la santidad de aquel lugar, un lugar de gran poder, y aún así no podía apartar los ojos del cofre. Dio un paso hacia él. «¿Qué hace?». «No lo sé. Nunca la he visto». Grace lo dijo sin más. Will la miró, sorprendido. «¿Nunca la has visto?». «Es la reliquia más importante del Alcázar.
Legada de un siervo mayor al siguiente, le explicó Grace. Solo los siervos mayores pueden abrir el cofre. El aire que los rodeaba tenía su propio sabor, su propio gusto, perceptible incluso en la vibrante luz de las raíces del árbol. Violet y Cyprian no parecían notarlo, incluso Grace parecía ajena a aquello. ¿No podéis sentirlo?, estuvo a punto de preguntar. Solo James reaccionó al cofre de piedra como él. Tenía los ojos clavados en la piedra, la respiración superficial. «Es mágico», dijo James, y Will se preguntó si era así como se sentía siempre la magia, como una sensación escalofriante bajo la piel, nerviosa y excitante. Grace señaló el cofre. «Ella pidió que te lo entregáramos». «¿A mí?», preguntó Will, cuando el árbol de la luz comenzara a brillar. Claro. La siervo mayor había creído que él era el descendiente de la dama. Había dejado la piedra mayor para aquel que iluminara el árbol, y él la aceptaría bajo una premisa falsa, como había aceptado todo lo demás. Vio a los demás esperándolo. Violet era la que estaba más cerca de la escalera, con Cyprian a su lado y James un paso más allá. Todos lo miraban con distintos niveles de confianza y expectación. Se acercó y abrió la tapa del cofre. La piedra mayor estaba en el interior, un trozo de cuarzo blanco mate del tamaño de medio penique. No tenía nada de especial, pero entonces la piedra comenzó a brillar. Las partículas de luz parecían flotar sobre la superficie de la piedra, y Will sintió un doloroso asombro cuando se unieron formando una silueta que conocía. Túnica blanca y largo cabello blanco, transparente pero visible, irradiando luz. A su lado, Grace contuvo el aliento y Cyprian emitió un sonido ante la líder de su orden, quien creía muerta, cuyo cuerpo ardió en la pira, lanzando chispas en la noche. La siervo mayor. Sonrió con una expresión amable que Will conocía tan bien y la sensación creció en su interior hasta hacerse dolorosa. «Will», dijo la anciana, «si Grace te ha traído hasta la piedra mayor, significa que el árbol de la luz ha comenzado a brillar». Ella no lo sabía. Luchó contra el deseo de contárselo, de suplicarle el perdón, de arrodillarse ante ella e inclinar la cabeza para que pudiera apoyar la mano en su cabello y decirle ¿qué? Que lo aceptaba como era, que lo perdonaba. Estúpido, estúpido. Él sabía lo peligroso que era desear la aceptación de una madre. La niña iluminó el árbol. Sabía que debía decirlo, el corazón le latía con fuerza. «Siervo mayor», dijo, tragándose el doloroso anhelo que sentía, «¿de verdad eres tú?» Ella negó con la cabeza lentamente. «Es solo lo que queda de mí en la piedra», le dijo. «Igual que tú hablas conmigo ahora, yo he hablado con los siervos de antaño. Sus voces guiaron mi mano». «¿Has hablado con los siervos del mundo antiguo?», le preguntó Will. «En momentos de gran necesidad, la piedra mayor es una fuente de gran sabiduría, pero, como muchos objetos mágicos, su poder disminuye con el uso y el tiempo. En el pasado fue un monolito tan alto como esta estancia. Ahora, lo único que queda de él es este pequeño fragmento que tienes delante». Will bajó la mirada y descubrió con horror que cada partícula de la luz flotando para formar su imagen se llevaba un poco de la piedra con ella. La piedra mayor estaba desapareciendo con cada segundo. Pronto se habría perdido por completo. «Sí», reconoció ella con una sonrisa triste. «No tenemos mucho tiempo». Will se tragó todas las palabras que quería decir, su necesidad de orientación, el miedo de no saber en qué se convertiría sin ella, el dolor que subía por su garganta. «Hice lo que me pediste». Se guardó lo que sintió al atravesar con una espada el pecho de alguien. «Sinclair no podrá invocar al Rey Oscuro, yo me aseguré de ello». Pero la sierva mayor negó con la cabeza, con expresión seria. «Sinclair es una amenaza mayor de lo que crees». «No lo comprendo», le dijo Will. La sierva mayor brillaba, la luz la atravesaba y rodeaba, pero mantuvo su mirada severa sobre él. «Debes ir a Valnerina», le ordenó. «El Valle Negro en las montañas de Umbría. En un lugar llamado Skeio encontrarás a un hombre que responde al nombre de Ettore Fashale. Solo con la ayuda de Ettore conseguirás evitar lo que está por llegar». «¿Qué podría ser una amenaza mayor que el regreso del Rey Oscuro?», le preguntó Will. La sierva mayor negó con la cabeza, con expresión preocupada. Por primera vez desde que Will la conocía, la frustración tomó su voz, como si forcejeara contra unas ataduras. «He jurado no hablar jamás de lo que hay en el Valle Negro, pero puedo decirte esto. Debes encontrar a Ettore. Si no lo haces, aquello a lo que te has enfrentado no será más que una escaramuza de la gran batalla que se avecina». La Valnerina, el Valle Negro,
El nombre le provocó un escalofrío. Se imaginó al Rey Oscuro liberando un temor y destrucción totales, así mismo sobre un montón de muertos. O era Sinclair ocupando el trono, mirando las ruinas de una tierra que en el pasado fue verde. Los hombres de Sinclair se acercan ya, dijo la sierva mayor, y sin las protecciones no hay modo de detenerlos. No tenéis que estar aquí cuando él llegue. ¿Te refieres a abandonar el Alcázar? Sinclair no debe capturaros a ninguno. Cada uno de vosotros tiene un papel y hay demasiado en juego para que alguno fracase. La anciana parecía sonreír. El árbol de la luz brilla por ti, Will. No tengas miedo. Aquello fue demasiado, incluso para él. No fui yo quien... Las manos de Grace se cerraron sobre las suyas, tapando el cofre. ¡No!, exclamó Will mientras la sierva mayor se desvanecía. Los latidos de su corazón era el único indicio de que había estado allí. Se sentía como si se la hubieran arrebatado. Se giró hacia Grace y vio su rostro cubierto de lágrimas, aunque lo miró con ese inflexible pragmatismo. «No malgastes los últimos resquicios de la piedra», le dijo a la chica. «Te ha dicho qué debes hacer». La expresión de Cyprian era un reflejo de la de Grace, tan sorprendido y tembloroso como si acabara de ser testigo de una aparición religiosa. Violet tenía la mirada vacía, la mano sobre la empuñadura de su espada. Incluso James parecía inquieto y su habitual expresión despreocupada estaba entrelazada en el asombro. «Esperadnos en la garita», pidió Grace a los demás. Se giró para mirar a Will mientras los demás subían la escalera. Él todavía estaba mirando el cofre cerrado que sostenía el último fragmento de la piedra mayor. La sierva mayor parecía muy real, aunque solo había sido una ilusión. Siempre lo fue. No podía permitirse olvidarlo. En realidad, ella nunca fue su mentora. Lo entrenó por error. Solo un siervo más engañado por el Rey Oscuro. Grace lo miró con tranquilidad. ¿Vacilas en tu deber? Sé que no fui yo quien iluminó el árbol. Fuiste tú quien detuvo a Simon. ¡Quien mató a Simon!, la corrigió Will. Las palabras sonaron desinfladas incluso en sus propios oídos. Ella te confió esa tarea a ti, replicó Grace, no a la niña. La niña enciende el árbol mientras yo mato gente. Se le escapó. Estaba demasiado afectado por lo que había ocurrido. No estaba poniendo cuidado. La oscuridad debe ser combatida, le dijo Grace. Eso exige muerte, tanto como luz. ¿Lo exige? Durante todas las horas de prácticas en las que la sierva mayor lo había guiado con paciencia, intentando ayudarlo a devolverle la vida al árbol, su fe en él nunca había flaqueado, ni siquiera cuando la duda le roía a él en las entrañas. Cada uno tiene un papel, le aseguró Grace. ¿Y cuál es el mío? Pero no se lo preguntó. Sabía qué vería cuando subiera los peldaños hasta la cámara del árbol, las conocidas palabras talladas sobre la puerta, ahora cargadas de un nuevo significado. Ya viene.